ponencia, efectos de un programa de actividad física sobre los parámetros antropométricos y la condición física de mujeres mayores, por el profesor Eduardo Ceballos, licenciado en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes, de la Corporación de Educación Nacional de Administración Senda, especialista en Pedagogía del Entrenamiento Deportivo, Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Biometodología del Entrenamiento Deportivo de la Universidad Ciencias Aplicadas y Ambientales, especialista en Programación y Evaluación del Ejercicio de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Ciencias y Tecnología del Deporte y la Actividad Física de la Universidad Manuela Beltrán, candidato a doctor en Ciencias del Deporte de la Universidad Católica de Murcia, docente investigador del Centro de Formación Deportiva Pedagógica, Pedagogía, Administración, Programa Ciencias del Deporte y Educación Física, coordinador del Semillero de Investigación, Envejecimiento Exitoso de la Universidad de Cundinamarca. Profesor, bienvenido. Buenos días para todos. Le extendemos unas felicitaciones al decano Luis y a todo el equipo de profesores que están desarrollando el evento. Tuve la oportunidad de participar en el evento que se desarrolló por allá hacia el año 2019, si mal no estoy, 2018. Y pues bueno, siempre sello de calidad de la Universidad Santo Tomás, ¿no? Bien, como lo dijo el presentador, pues hago parte de la Universidad de Cundinamarca. Actualmente soy el líder del grupo de investigación de la Universidad de Cundinamarca que se denomina Centro de Formación Deportiva, Pedagogía y Administración del Programa de Ciencias del Deporte. Bien. Bien, esperemos diapositivas. Listo, entonces mientras van presentando o van poniendo diapositivas, el desarrollo fundamental del proyecto pues se desarrolla, se hace específicamente en Soacha, Cundinamarca. La Universidad de Cundinamarca tiene una particularidad y es que tiene varias sedes y al igual que la Universidad Santo Tomás, tiene presencia en Soacha, tiene presencia en Fusagasugá, como lo hizo nuestra ponente anterior, tiene presencia en Chía, es decir, en varios municipios de Cundinamarca. ¿Bien? ¿Qué quisimos nosotros? Pues dentro de la universidad tenemos el semillero de investigación que se denomina Envejecimiento Exitoso, en donde pues principalmente se desarrollan actividades relacionadas con la investigación en adulto mayor. Desde esa perspectiva, pues lo que nosotros estamos buscando es tratar de cobijar la población que no se beneficia de los planes, programas o proyectos propios del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Soacha, sino que pues también buscamos generar esa sinergia de esa actividad en donde pues podamos acudir a adultos mayores que están institucionalizados en hogares geriátricos y que de una u otra manera es la población que tiene mayor grado de dependencia, ¿bien? Y menores grados de funcionalidad. Entonces, desde esa perspectiva, no solo trabajamos con la población adulto mayor que hace parte específicamente del municipio o de los programas del municipio, sino la población que no se atiende, que no está en ningún tipo de programa, sino que está pues institucionalizada. ¿Cuál es el preámbulo? Como ustedes muy bien lo saben, pues el componente del envejecimiento ha sido ampliamente estudiado, ¿sí? En la Universidad de Antioquia está el profesor John Freddy Ramírez Villada, que es el referente nacional en adulto mayor, ¿sí? Aquí ustedes tienen a la profe Dianita. Dianita es una de las referentes nacionales en el orden del envejecimiento, ¿cierto? De la actividad física y el envejecimiento. Y en ese orden de ideas, pues es importante que nosotros sepamos que el envejecimiento está de moda y no está de moda por capricho, ¿cierto? Está de moda porque si ustedes miran las políticas públicas de cada uno de los municipios y de los departamentos a nivel nacional e internacional, ¿sí? De los estados y de los demás gobiernos, pues nosotros hoy en día comprendemos que la pirámide poblacional está invirtiéndose, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que al 2050 la Organización Mundial de la Salud ya definió claramente que nosotros vamos a llegar a más de 2.600 millones de adultos en todo el mundo, ¿cierto? Y eso implica un cambio sociodemográfico bastante fuerte, ¿cierto? ¿En qué sentido? Ese cambio sociodemográfico implica que los gobiernos tengan que hacer una mayor parte de inversión, ¿sí? ¿En qué? De su gasto público sanitario en el adulto mayor. Esa pirámide poblacional también se invierte desde la perspectiva que hay menor capacidad, ¿cierto? Hay menor, llamémoslo así, porcentaje de nacimientos, es decir, que la natalidad se está reduciendo, pero que la población adulta pues está envejeciendo de una manera mucho más, digamos que
grande, por decirlo así, la población cada vez mucho más grande. Y ese proceso pues trae múltiples elementos adicionales que nosotros tenemos que saber reconocer como profesionales de la cultura física, como profesionales en ciencias del deporte, como profesionales en el proceso de la prescripción del ejercicio físico para la salud. Y es reconocer que en ese orden de ideas el proceso de envejecimiento, pues primero es un proceso que es afín a todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos ese proceso de envejecimiento. Primera gran conclusión. Segundo, que ese proceso de envejecimiento pues tiene un proceso que va a permear todas las dimensiones de desarrollo del ser humano, ¿cierto? Cognitivas, afectivas, sociales, éticas, motrices, físicas, psicológicas y demás. Y que ese proceso de envejecimiento pues adicionalmente a unos hábitos y a unos estilos de vida saludable, pues de una u otra manera, pues van a acelerar o van a mitigar ese proceso de envejecimiento. Bien. Y dentro de esa perspectiva es importantísimo tener en cuenta que van a estar asociados a un proceso sedentario, siempre va a estar asociado la pérdida acelerada de capacidades funcionales. La referencia internacional en este momento del adulto mayor, la actividad física en adulto mayor, que es el profesor Miquel Izquierdo de la Universidad de Navarra, pues ya tiene clarísimo que el proceso arranca a partir de los 30, ¿cierto? La pérdida de capacidad funcional arranca a partir de los 30, pero que su pico exponencial, dependiendo de los hábitos, se va a dar a partir de los 60 años. Hay que leer el artículo que es del año 98, que sigue siendo una referencia. Por supuesto que sigue teniendo hoy en día relevancia investigativa. Y en ese orden de ideas, pues se van a dar procesos a nivel sarcopénico, osteopénicos, dinapénicos, caquéxicos, ¿cierto? Que van a permitir, que van a permear, que van a posibilitar que el adulto mayor pues tenga que, principalmente, un aumento en el grado de su fragilidad y de su dependencia. Bien, en ese orden de ideas, algunos datos que ya hemos charlado brevemente el día de hoy. Fíjense que la pirámide poblacional para Colombia no es ajena a la realidad internacional, ¿sí? El problema es mucho más preocupante y el problema se hace más complejo porque nosotros somos un país que se considera en vía de desarrollo de tercer mundo. Y esas políticas, esos gastos públicos sanitarios, de una u otra manera, van a tener que verse reflejados en la capacidad de promover planes, programas y proyectos que atiendan de manera coherente, pertinente a la población adulta mayor. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, a partir de la pandemia y hacemos el ejercicio de revisión como lo hizo nuestra compañera de la sede FUSA, ¿cierto? Si hacemos ese ejercicio de revisión, pues vamos a comprender que pues principalmente no es un capricho hacer hoy en día investigación en adulto mayor, sino que las tendencias internacionales apuntan a que el mundo envejece, ¿cierto? Y estamos en una situación de envejecimiento continuo. Es decir, no es capricho, ¿cierto? Porque pareciese que muchos de los que hacemos investigación en adulto mayor lo hacemos más por capricho o por moda. No, es que la pirámide poblacional realmente se está invirtiendo. Bien, entonces, con base a ese preámbulo empezamos nosotros desde el semillero de investigación, desde el grupo de investigación, los profes que estamos vinculados a todo lo que es la investigación en adulto mayor, ¿cierto? Y dentro de los proyectos que hemos desarrollado con adulto mayor dijimos, bueno, ¿cuál es otra estrategia? ¿Sí? Porque si miramos la bibliografía es amplia, ¿sí? La bibliografía es extensa. Hablar de adulto mayor es encontrar muchos artículos de Miquel Izquierdo, ¿cierto? De los hermanos, de los primos Häkkinen, de los finlandeses, de Kroskato, ¿cierto? De Coles, de una cantidad de investigadores a nivel internacional que tienen investigaciones, valga la redundancia, de nivel, ¿cierto? Con unos aparatos y unos desarrollos tecnológicos mucho más avanzados que los de nosotros, pero que de una u otra manera pues tenemos que empezar a aterrizar esas investigaciones internacionales a lo contextual, ¿cierto? De nuestra situación y de nuestra realidad latinoamericana y colombiana. Entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Por allá en algún momento leí la investigación de Dianita que hizo de HIT y yo decía, fíjese que sí se puede. Sí se puede promover planes, programas o proyectos diferentes, ¿cierto? Con una intencionalidad diferente desde la prescripción del ejercicio. ¿Bien? Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer la evaluación específica, vamos a hacer una intervención de 5 meses, 20 semanas, 3 veces por semana, ¿cierto? Con sesiones de 60 sesiones totales de 90 minutos para un volumen expresado total en minutos de 5.400. ¿Bien? Población 70 adultos mayores de 60 años. Aplicamos los criterios de inclusión que se manejan hoy en día en las investigaciones del orden de la salud, Declaración de Helsinki 8430 y la 1581.
1581, pues por la política de tratamiento de datos, ¿no? Hoy en día es fundamental el componente de la protección de los datos. ¿Qué hicimos? Dinamometría manual, test de salto vertical con contramovimiento, test de sentarse y levantarse, test sit and reach modificado y test de equilibrio, todos que hacen parte de la batería Eurofit modificada para adulto. ¿Listo? Bien, ¿qué encontramos a nivel de resultados? ¿Cierto? Encontramos que nuestra población adulta mayor pues tiene un índice de masa corporal bastante elevado, ¿cierto? Es decir, que están en sobrepeso, ¿cierto? Ese es el primer gran resultado. Como les dije al principio, no es población que hace parte específicamente de algún plan, programa o proyecto del Instituto Municipal. Son adultos mayores que están cerca a la universidad, que son vecinos de nosotros y que están institucionalizados. Bien. Como ustedes se dan cuenta, entonces, encontramos otros datos adicionales, un alto grado de riesgo cardiovascular, ¿cierto? Antes de la intervención. Y que post-intervención, basada específicamente en ejercicios de fuerza y resistencia, porque eso me faltó decirse, los ejercicios prescritos desde el componente de la fuerza y la resistencia, pues nosotros generamos un proceso de reducción que está apalancado y soportado pues desde la evidencia científica, pero también de haber seguido con minuciosidad las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina del Deporte, de haber hecho un proceso de aval específico con el doctor John Freddy Ramírez Villada de la Universidad de Antioquia, quien hizo el componente de aval, ¿cierto?, del plan de entrenamiento multicomponente, pero que también encontramos específicamente, ¿cierto?, una mejoría a nivel del equilibrio, ¿cierto?, el número de apoyos, la reducción del número de apoyos, el centro contra movimiento también se aumentó el tiempo, ¿cierto?, de vuelo. A nivel del test de sit and reach, pues logramos pasar, fíjense, de menos 17 centímetros a pasar a menos 2 centímetros. Y ahí hay que acotar que ese trabajo de flexibilidad se hizo bajo un componente de facilitación neuromuscular proprioceptiva, que es otra investigación que está en conclusión sobre un método de contraste del método balístico sobre la facilitación neuromuscular proprioceptiva, en donde pues en adultos mayores mejor trabajarlo sobre FNP que sobre método balístico. Y el coeficiente, ¿cierto? El logaritmo de coeficiente del test de sentarse y levantarse, pues también mejora, ¿cierto? Y vemos unas significancias estadísticas bastante interesantes que encontramos aquí. Como también mejoró la dinamometría manual, ¿sí? Tenemos otra investigación en curso que es una revisión sistemática sobre los valores específicos de dinamometría manual como factor de riesgo cardiovascular. Y pues la bibliografía es ampliamente extensa en donde se muestra que sí, la dinamometría manual tiene, digamos que un grado de significación bastante interesante, pero lo que nunca se tiene en cuenta es el tamaño de la mano, ¿sí? Eso es un factor importantísimo. Entonces nos dimos cuenta que sí hay una mejoría. ¿Qué pasa? ¿Cierto? Al hacer nosotros, digamos que ya el análisis de la discusión, nos dimos cuenta que el programa multicomponente tiene significancia estadística, ¿sí? Y la estadística pues apalanca los resultados. Pero ¿qué nos dimos cuenta? Que principalmente a modo de discusión es clarísimo y eso pareciese que ya es como una ley, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la prescripción del ejercicio físico tiene que apalancarse específicamente desde la caracterización de cada uno de los adultos mayores, no desde la masificación, ¿sí? Otro elemento de discusión, ¿cierto? Pues nosotros estamos clarísimos que si reducimos el componente de la composición corporal, los parámetros antropométricos, pues vamos a reducir esas enfermedades que son asociadas, ¿sí?, a riesgo cardiovascular, ¿cierto? ¿Qué encontramos? Pues que los programas multicomponentes, o sea, que se centran en diferentes habilidades, capacidades, ¿cierto?, tanto físicas como motoras, van a reducir específicamente esos elementos. 1. 2. Tenemos otra investigación rodando sobre deterioro cognitivo. La presentamos en Expo Recreación en la Universidad Tecnológica de Pereira hace 20 días y pues los datos sobre la recreación son bastante interesantes. Es decir, el componente de la actividad lúdica y cognitiva a través de la actividad física y el juego pues tiene un impacto sobre el deterioro cognitivo bastante interesante. ¿Bien? Otro elemento, pues esos factores de riesgo, como les decía anteriormente, pues nosotros debemos recurrir a ¿qué? Pues principalmente a siempre hacer una valoración médico-funcional previa a los procesos de iniciación, ¿cierto? A modo de diagnóstico. Y pues desde la literatura tenemos... Pero el tiempo nos ayuda, nos colabora. Sí. Gracias, ya, profe. Ya la última. Desde esa perspectiva, pues sencillamente nosotros tenemos que tener supremamente claro que planes, programas y proyectos deben estar actualizados, ¿cierto?,
aterrizados a las condiciones específicas de cada grupo poblacional con el que se esté trabajando. Estas son las principales referencias bibliográficas que se manejaron. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, muy amable doctor, muy interesante su ponencia. ¿Preguntas?